entonces que si tienen cualquier duda, si voy muy rápido, si voy muy lento, si dije algo que por ahí no quedó muy claro, con todo gusto, por favor, nada más avísenme. Porque luego de pronto ya son temas que uno va hablando de manera muy cotidiana y no siempre en todas las disciplinas son tan claros. Entonces, ya les decía que he estado trabajando en estos temas y hace algunos años empecé a involucrarme de manera muy puntual con el silencio. El silencio como tema tanto literario como sonoro y musical, por supuesto. El silencio en sus dimensiones de legibilidad, de oscurecimiento, de opacidad, pero también el silencio como una posibilidad de volver a empezar un texto, de volver a escuchar algo que no se había escuchado, de encontrar cosas que no estaban a la vista y que cuando estamos en el espacio silencioso emergen a la atención. Y fue un tema que me fue llevando a distintas vanguardias y posvanguardias literarias, a rastrear históricamente, sobre todo en el ámbito experimental de la literatura, cómo es que sonido y texto confluyen en esta idea de lo silencioso, de lo opaco, incluso del texto, por ejemplo, censurado, destruido, perdido. Y vamos a plantear entonces este territorio, ¿no? ¿En dónde estamos? Nada más para ubicarnos, para ubicar el contexto de esta conversación de hoy. ¿En dónde estamos? Hablamos de las poéticas contemporáneas, ¿no? En muchos sentidos, ustedes saben que desde siempre ha habido una relación, desde siempre, quiero decir, desde que el hombre fue capaz, y las mujeres, de ejecutar textualidades en cualquier tipo de superficie, ha habido una relación entre lo visual y lo textual. Eso es de siempre. En la Facultad de Filosofía y Letras hay especialistas de estos temas increíbles. Está la doctora Luz Aurora Pimentel, por ejemplo, que ha trabajado con intertextualidad desde hace muchas décadas. Ahora la doctora Irene Artigas Alvarelli, especialista entre relaciones texto y visualidad y ekfrasis. La doctora Susana González Actorias, que se dedica también a poéticas sonoras. La doctora María Andrea Jovine, que se dedica a poéticas visuales. El doctor Roberto Cruz Arzábal. En fin, colegas y maestras y maestros muy queridos que están ahora impartiendo en la UNAM, en México y fuera de México, estas nociones de las poéticas contemporáneas y que tendrán en común, ya sea las que se enfocan a la visualidad o a la sonoridad, la noción de estar siempre entre lenguajes. Ustedes habrán escuchado, y si no ahora me dirán, esta idea de la intermedialidad. ¿Qué sería la intermedialidad? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas poéticas contemporáneas? Vamos a tomar el prefijo inter, ¿no? Entre, estar entre, a la mitad, en un lugar intermedio. Medialidad, ¿no? Medios, soporte. El medio en muchos sentidos puede tener distintas significaciones. La intermedialidad sería entonces estar en un punto intermedio, muchas veces difícil, entre distintos lenguajes y distintas maneras en que estos lenguajes se ponen de manifiesto. ¿Quién me podría dar un ejemplo de intermedialidad en cualquier tipo de disciplina? Una obra intermedial o alguna disciplina intermedial. Cualquiera. Podría ser la crítica de la economía política, por ejemplo. Bueno, el Capital de Marx, que en realidad es un texto, se pudiera decir, de economía, habla de las leyes que rigen el capitalismo digamos, en términos económicos, comentando a Adam Smith, a David Ricardo, etcétera, pero en realidad es un texto de filosofía con una que viene sustentada por una tradición filosófica anterior, ¿no? O sea, yo diría que está ahí como intermedia entre la filosofía y la economía. Es Marco, ¿verdad? Tu nombre por ahí. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues muy bien, ahí estaríamos hablando, y ya tú muy astutamente y muy bien te me adelantaste un poco, precisamente de producciones interdisciplinarias, y tienes toda la razón. Y eso es cada vez más común y pareciera además que el mundo hoy no podría pensarse si no conjuntamos metodologías de diversas disciplinas. Requerimos
como el caso que pones, una perspectiva desde la economía, una perspectiva desde la historia, una perspectiva desde la filosofía, para poder atender problemas del mundo que sin esa mirada horizontal y en cruce no pueden atenderse o se quedan cortas en la mirada. Vamos a intentar diferenciar, y por eso les puse ahí la noción de hibridez en medio, entre intermedialidad e interdisciplina, nada más para no perdernos. Son términos muy parecidos, desde luego, muchas veces vienen juntos, pero en el caso de la intermedialidad estaríamos hablando sobre todo del medio. El medio como ese soporte o esa plataforma o ese dispositivo a partir del cual nosotros podemos desplegar un tipo de lenguaje. Y la interdisciplina también como cruce, pero entre campos de conocimiento. Entonces, en efecto, muchos, por ejemplo, de los estudios culturales contemporáneos son de por sí interdisciplinarios. O, por ejemplo, lo que pasa ahora con muchísimas posturas feministas es que también apelan a la interdisciplina para poder trabajar. Sí, requerimos estudios de género, pero también perspectivas, por ejemplo, precisamente de los estudios económicos, para poder entender cómo es que avanza el mundo en múltiples niveles. Cuando hablo de intermedialidad, estamos hablando de cruces mediales. Le voy a poner un ejemplo. El cine. El cine es por naturaleza intermedial. ¿Cuáles son los distintos medios que utiliza el cine? Digamos, el cine en la noción más normalizada que tenemos de lo que es una producción cinematográfica. ¿Qué lenguajes utiliza el cine de manera simultánea? ¿Quién me puede decir? El visual, el auditivo. Visual, así es. ¿Qué más? Supongo que también el escrito, ¿no? En cuanto a los guiones. Texto, definitivamente, el cine es mucho texto, exactamente, es imagen, texto, sonido, y aunque hablemos de cine mudo, eso es también sonido, porque el silencio es también parte del mundo del sonido, muy bien. Incluso también, pues lenguaje corporal, ¿no? Bueno, exactamente, performatividad, ahí el involucramiento de todo lo que viene desde otras disciplinas que utilizan la performatividad corporal o el uso arquitectónico, por ejemplo, dependiendo del espacio, la imagen en movimiento, en fin, ahí tenemos un cúmulo de lenguajes y de medios puestos de manera simultánea para producir una obra que no puede perder ninguno de esos medios. La característica de las obras intermediales es que si tú quitas uno de esos medios, la obra ya no está completa. Esto es diferente a decir, vamos a, por ejemplo, pensar en textos ilustrados. Textos, pensemos en un bellísimo texto escrito para niñas y niños que después un artista ilustra. Eso, por supuesto, tiene una relación entre lenguajes, pero no tienen el mismo nivel ni la misma relevancia. En el caso de los procesos intermediales, se requieren ambos lenguajes, o si son más, al mismo nivel, significan igual, tienen el mismo peso, para que la obra tenga la sustancia y el peso que requiere tener. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de alguna obra intermedial? ¿O alguna producción intermedial? Algo, por ejemplo, que hayan visto recientemente, ahora en época pandémica en internet hay un montón de cosas. ¿Qué otro tipo de producción de cualquier tipo artística es necesariamente intermedial? Las obras de... Ah, sí, Axel, y no sé quién más había dicho. Ay, se me fue. Si quieres, primero tú, Axel. No, solo decía que igual las obras de teatro, porque también mezclan esto del performance, el sonido y los diálogos, ¿no? Totalmente, totalmente, Axel. ¿Quién más ya había hablado? Yo. No sé si también puedan entrar como pinturas o memes, en los que pues tenemos en algunos memes el discurso visual, pero también en algunos el discurso escrito, ¿no? Totalmente, totalmente, qué bueno. Eso es justamente parte de todas estas políticas digitales
El meme, no me sale el nombre de quién habló, discúlpenme, estoy intentando ver quién habló. ¿Me puedes decir tu nombre? Sí, Shareni. Me aprendo rápido los nombres. Shareni, aquí está, perfecto. Aprendo rápido los nombres, entonces Marco, Shareni, Ana y Axel. En efecto, lo que trajo también el Internet, ese es un tema que no vamos a hablar hoy porque si no, pues no alcanzaríamos en una hora a tocar estos temas, pero lo que trajo el Internet hace mucho tiempo, no lo trajo en 2020, no lo trajo en el 2010, lo trajo desde el siglo pasado, si quieren, mediados del siglo XX, fue una potencia en términos de intermedialidad, lo que hace dialogar lenguaje de programación, lenguaje discursivo como el que conocemos, un texto discursivo, imagen en movimiento, es fuertísimo. Eso es lo que vemos todo el tiempo en todo tipo de producción digital. Pero el meme como categoría en sí misma es un fenómeno interesantísimo en términos de relaciones texto-imagen. Una explicándose a la otra o una terminando de resolver lo que la otra promueve. Ese es un tema que me gusta muchísimo, cómo analizar el meme desde allí. Y sí, Shareni, efectivamente, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos avanzando. Entonces, pensemos que estas poéticas contemporáneas que les cuento están en esos espacios intermediales. Están, sí, con el lenguaje al centro, y esta es finalmente una clase que viene desde la literatura, sí, con el lenguaje y el texto al centro, pero siempre en diálogo con otros lenguajes y con otros medios. Hay quienes hablan de las nociones más bien híbridas. Es otro término cercano, se los dejo ahí. Ustedes si exploran un poco más al respecto, pues verán que hay escuelas, incluso depende un poco, por ejemplo, de Latinoamérica, desde donde se está hablando. Algunos suelen usar más intermedialidad, otros hablan más de multimedialidad. La hibridez todavía se piensa de otra manera, tiene más que ver con el análogo y lo digital, pero si se dan cuenta, estamos en general hablando de cruces, de espacios intermedios. ¿Es complejo? Es un mundo complejo, de pronto uno se frustra mucho al estudiar esto porque terminas estudiando cosas que ni la literatura quiere tomar, ni los museos quieren tomar, las artes visuales, ni las artes escénicas quieren tomar, todos echan la bolita. No, eso tiene texto, eso le toca a los de literatura, eso no lo estudiamos acá. No, eso es sonido, eso le toca a la facultad de música, eso tampoco lo estudiamos acá. Son de pronto muchas resistencias, y eso es lo que ha pasado desde siempre con la literatura experimental. Hay resistencia en cuanto a cómo estudiarse, cómo acercarse metodológicamente. ¿Qué pasa también? Son obras muchas veces recientes, es decir, de hace un siglo y cachito, que muchas veces no responden o no tienen cánones todavía demasiado establecidos o bien aceptados de manera global. Entonces, es siempre una cuesta arriba, ¿no? Pero cada vez, de manera muy afortunada, se estudian más. Ya les decía, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, hay ya todo un campo muy amplio de aceptación en la literatura comparada, que ya no es comparar literatura frente a otra literatura, sino literatura frente a otras artes. Y hay exponentes de estos temas increíbles, ¿no? Y a nivel mundial, también como decía Marco hace rato, los estudios en general, no nada más los literarios, están abogando más y más por ser inter y transdisciplinares. Piensen también, por supuesto, para resolución de un montón de conflictos que vienen ahora en la época pandémica, se requieren miradas múltiples y simultáneas de distintos terrenos para poder ocuparnos de algo. Cambio climático no puede resolverse si no es transdisciplinariamente. Los temas de género no pueden resolverse si no es transdisciplinariamente. En fin, vamos avanzando por ahí. Ahora, ¿cómo llegamos acá o cómo podemos hacer algunos puntos, algunos antecedentes, marcar en el mapa referentes fundamentales de estas poéticas que hoy les llamamos contemporáneas, pero verán que tienen un montón de tiempo ya? ¿Dónde podemos hacer ciertas paradas? Por supuesto, pensemos en las vanguardias literarias, no podemos pensar en experimentación en el siglo XXI si no hacemos una parada en las vanguardias, eso es clarísimo. Pero para mí hay un punto central y una parada central que hay que hacer cuando hablamos de esta intermedialidad texto-sonido,
que fue el concretismo brasileño, que no sé si alguno de ustedes lo había visto, escuchado, o alguna clase lo habrán comentado, en esta clase o en otra. Pero el concretismo brasileño es un movimiento importantísimo de mediados del siglo XX, tuvo una duración más o menos hasta finales del siglo XX, pero su fuerza estuvo a mitad de siglo, en el que participaron muchísimos poetas y que tuvo un alcance mundial, y que fue una apuesta muy fuerte, porque era una apuesta a la vez política y a la vez estética, de llevar el texto a otro lugar. De entrada, de pensar el poema concreto, es decir, concretar, abstraer lo más posible y tratar de que en sí mismo, esto decían los concretistas brasileños, en sí mismo el poema fuera todo un universo, pero ya no rima, ya no hablamos aquí de cadencia, ya no hablamos aquí de ni siquiera de verso, dejamos de entender esa idea del poema como hasta entonces se había entendido, y pensamos más bien en una relación entre arquitectura, sonoridad y visualidad. Este fue un movimiento importantísimo. Hay unas maravillas de poemas de este movimiento concretista brasileño que tuvo después ecos, ya les decía, en todo el mundo. Nació en Sao Paulo y se extendió. ¿Y qué pasaba con estos poemas? Bueno, además de disparar un montón de controversias, por supuesto en su momento, a lo mejor hoy ya nos parece pues ya no tan radical, lo estamos más acostumbrados a ver esto, pero en su momento, pensemos mitad del siglo XX, por supuesto que causó mucha controversia, y sobre todo hizo preguntarse a muchas instancias en dónde está el texto. Muchos de estos poemas ya no se ponían en libros, ya no se ponían en antologías, sino que se fueron al museo, se fueron a las paredes. En México tenemos, por ejemplo, el caso de Matías Geritz, que dibujó Pocos Cocodrilos Locos en una fachada de un Vips en la colonia Juárez, ¿no? Estos poemas se fueron a los espectaculares, como ahora, por ejemplo, veo que el MUAC acaba de lanzar una pieza de Vicente Razo en espectaculares de la ciudad. Eso estaban haciendo los concretistas brasileños desde hace décadas, y tratar de sacar el texto de su espacio normalizado, la página. No para olvidarnos de la página, sino más bien para recuperar el valor propio de un proceso de impresión y de inscripción, como decía al principio. Este es un poema bellísimo, uno de los más conocidos del concretismo, se llama Silencio. En este caso, curiosamente, es de un suizo, Eugen Gomringer, que estuvo muy aliado con los concretistas brasileños, pero ha quedado como uno de los poemas más reconocidos de este movimiento, ¿no? Tratando de que la palabra silencio tenga en sí misma un espacio de silencio, es decir, se autorrepresente. Este es otro de Decio Pignatari, uno de los cofundadores del concretismo brasileño, Beba Coca-Cola. Hay también de varios, Caetano Veloso, por ejemplo, que todas y todos seguramente conocen, hizo una versión sinfónica con esto, Joao Gilberto también. Es decir, este movimiento además tenía una característica, que tenía una teoría muy compleja, muy profunda, dialogaban con muchos teóricos y teóricas de las poéticas experimentales, de la historia de las vanguardias, pero también tenían un diálogo con lo que en ese momento todavía se entendía como música popular o arte popular, que hoy ya es un poco extraño decirlo, pero en su momento se hablaba así con mayor normalidad. Entonces también pueden revisar todo eso en internet. Hay unas versiones de estos poemas con cantantes de ópera, por ejemplo, con orquestas, tratando de llevar esto que en realidad es un juego. Ya decía yo que la relación entre visualidad y sonoridad en este tipo de poesía era fundamental. Y de eso tenía mucho que tomar el concretismo a partir también del uso tipográfico. La tipografía, el color, el acomodo formal se empiezan a volver fundamentales para el concretismo. Es decir, si nosotros queremos hacer un universo arquitectónica y visualmente similar, requerimos que la tipografía ayude. Y cuando la tipografía se había contemplado casi siempre pues del lado del diseño, del lado de las artes visuales. Esto es algo que después dirá, por ejemplo, Ulises Carrión. ¿Conocen la obra de Ulises Carrión? Ha sido cada vez más popular en México. ¿Alguien ha escuchado de Ulises Carrión? Si no, ahorita lo vemos.
No. Sí. Pongo acá. Este artista mexicano considerado, se lo recomiendo muchísimo, tuve una obsesión por mucho tiempo con este artista, mi tesis también de maestría está dedicada a su obra. Ulises Carrión es considerado actualmente como el primer artista conceptual de México. Tuvo muchísimas cosas en el ámbito editorial, pero también en el radio, también en la televisión, y a muy temprana edad se fue a Ámsterdam, y en realidad es que su carrera se construyó sobre todo en Ámsterdam y construyó todo un archivo de libros experimentales. Pero algo muy peculiar que se rescata hoy de Ulises Carrión y que está en este libro, El arte nuevo de hacer libros, ¿les recuerda algo el título, El arte nuevo de hacer libros? Oye, perdón, Sí. tendremos que ver, creo que seguimos viendo la presentación de PowerPoint. Ah, No se ha visto algo distinto. sí, gracias por avisarme. A ver. Yo ya estaba, qué bueno que me avisaste. A ver, ahí están viendo mi... Sí, gracias. Gracias por avisarme. Este es Ulises Carrión, esta imagen es famosísima, se ha recuperado mucho. El Museo Reina Sofía le hizo una retrospectiva hace unos años que, digamos, terminó de disparar su fama mundial. Luego esa retrospectiva vino al Museo Jumex, aquí en la Ciudad de México. También se dio como a conocer en otros ámbitos que no se conocía. Seguramente habrán visto, y hay muchas editoriales que han estado rescatando su obra. Justamente me refería a El arte nuevo de hacer libros, que primero lo editó el IMBA hace algunos años, luego la editorial Tumbona Ediciones lo recuperó y, en fin, lo pueden encontrar en internet, en cualquier sitio, es muy, muy difundido. El arte nuevo de hacer libros, ¿les suena el título? ¿No se les parece ¿les suena el título? Algo mucho más antiguo. Sí, a Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega. Sí. Lope de Vega, exactamente. Tomando esa referencia, el arte nuevo de hacer comedias, Ulises Carrión en el siglo XX escribe El arte nuevo de hacer libros, y su propuesta es altamente radical. El arte nuevo de hacer libros quiere decir, entre otras cosas, les recomiendo muchísimo ese texto, es además muy divertido, se lee muy, muy fácilmente. El arte nuevo de hacer libros lo que dice es, el autor, y hablemos aquí en masculino porque además esa es una de sus críticas, siempre hablar de este escritor masculino muy, muy formal, por eso siempre la burla de Carrión con estos lentes y demás. El autor normalmente se ha olvidado de todo el proceso editorial después de que escribe su libro. Entonces, lo que pasa después con la hacedura, digamos, la realización editorial, no importa. Lo que pasa después con cómo se ve ese libro y cómo se lee ese libro, no importa. Lo que pasa después con la circulación en términos editoriales, no importa. El autor escribe y seguimos pensando como en el siglo XX y antes, que las musas caen, que tenemos... esa capacidad de que las musas nos hablen, escribe su texto, entrega y, nos dice Carrión, los lacayos se encargarán de hacer el resto. El arte nuevo de hacer libros implicará una atención total a todo el proceso, es decir, los autores y las autoras tienen capacidad y tienen además, digamos, una especie como de responsabilidad editorial de poner atención a todo el proceso, y ahí toda la manera en la que leemos, cómo leemos con el cuerpo, cómo leemos con los ojos, cómo circula el texto, cuáles son las economías y ecologías editoriales, es responsabilidad de múltiples agentes a la vez, no nada más de lo que él llama estos lacayos del autor. Revolucionó muchísimo también esta idea Carrión, pero voy a regresar acá. Esto ya les decía, no lo estaba diciendo él, fue en general lo que pasó después de las vanguardias, ¿no? Muchas posvanguardias apelaban a esto, a explorar entre visualidad, entre textualidad y entre sonoridad lo que estaba pasando. ¿Qué obra mucho anterior a todo esto es fundamental para pensar el texto así? Esta seguramente la conocen.
Un tiro de dados de Stefan Mallarmé. ¿Alguien conoce esta obra? ¿Alguien la había visto? No. Bueno, esta obra de finales del siglo XIX, cuando... ¡Ay, perdón! Cuando Mallarmé edita un tiro de dados jamás abolirá el azar, ya les decía, a finales del siglo XIX, digamos, se convierte como en esta referencia de un primer texto que quiere ser a la vez una partitura. Es una obra bellísima. Hay ediciones nuevas de la editorial, el taller Editoria, que hace bellísimos procesos editoriales, ha reeditado esta pieza, pero la pueden encontrar también en todos lados en muy distintas ediciones. Es una belleza total, sobre todo para quienes aman la arquitectura de la página y demás. Está escrita en esta forma, tiene muchas formas, la tipografía cambia, pero está escrita sobre todo, y eso nos diría Stefan Mallarmé, para ser leída como partitura. Es una pieza que puede leerse de izquierda a derecha, como normalmente en Occidente leemos, pero que este autor apelaba a que se leyera de manera simultánea. Octavio Paz, incluso si nos queremos ir como a un canon muy importante en México, también la rescata como ese punto de quiebre en donde la literatura experimental se abre a estos procesos. Entonces, vamos rastreando más y más atrás referentes donde vemos que estos acercamientos entre texto y música, texto y sonido ya estaban. La obra de Mallarmé, ya les decía, a finales del 1897, ahí está, es fundamental. Y si pueden ver una edición en algún momento, por aquí tendré, por aquí creo que tengo, sí. Tengo precisamente una de las ediciones de Editoria, vean esta belleza nomás. Manuscrito original de Mallarmé. Esta es una traducción, ¿no? Y lo que vas haciendo es leer eso, a manera de partitura. Las preguntas que abrió esta obra son fundamentales para pensar cómo leemos. ¿Por qué normalmente leemos de izquierda a derecha y de carácter lineal, si el mundo no es lineal, si el mundo es simultáneo? Cómo leer musicalmente, qué significa el tiempo en lo literario, es decir, abrió muchísimas preguntas que hoy siguen siendo vigentes. Y ahí lo que hacía también este concretismo brasileño, ahora sí me regreso acá, ahí está, ¿verdad? ¿Sí ven mi presentación? Como que se trabó la página. Ay, no. A ver, además. ¿Ahí? Sí, ya sé. Gracias. Eso, y lo que hizo pues el concretismo brasileño, ya para terminar con este tema, fue retraer esos antecedentes. ¿Qué había pasado con Mallarmé en el pasado? ¿Qué había pasado con las vanguardias literarias? ¿Qué había pasado con vanguardias o post-vanguardias contemporáneas? Digas el grupo Fluxus, piensen incluso en una Yoko Ono, y todas estas figuras que alrededor del mundo y en distintas locaciones y con distintos programas estéticos estaban apelando a una lectura de otro modo. Este es otro poema famosísimo del concretismo, Hombre, Hambre, Hembra, y un poco tratando de igualar, ya les decía, a partir de la tipografía, los términos para igualarlos semánticamente. Esta es otra cosa bellísima. Pensemos que ahora si queremos que la palabra velocitate, en este caso velocidad, se mueva en internet, es la cosa más fácil del mundo hacer. Pero pensemos que estamos hablando de mediados del siglo XX y el reto era cómo hacer que la palabra diga, haga lo que en sí misma significa. Entonces, era un montón de estrategias en términos de impresión y en términos de edición para, en todo caso, hacer que la palabra velocidad sea veloz, ¿no? O se mueva.
El oído ve escucha, será una también de las frases entonces que este concretismo marca, y me interesa siempre recuperar esto. Al principio de la conversación esta mañana veíamos la idea de lo que les decía de la intermedialidad, que son estos lenguajes y estos medios puestos de forma horizontal. Esta frase, mucho más poética por supuesto, lo resume. El oído ve escucha, es decir, nuestros sentidos están puestos de manera simultánea. Vemos y escuchamos, hablamos y escuchamos. Esta es la famosa, se los dejo por acá en el chat, esta es la famosa idea. No puedo entrar al chat. Esta es la famosa idea de la verbovisualidad. Lo verbal, lo vocal y lo visual puestos en relación paralela y horizontal. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí. Sí, muy lindo. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, lo que sea? Vamos a ir avanzando a otros temas. Bueno. ¿Qué fue pasando? Y aquí hablo nuevamente de carácter personal. Entre más experimental se vuelve la poesía, llegas a un punto que parece que ya no tiene regreso, que es las poéticas de lo ilegible, la ilegibilidad, que es también, sorpresivamente, todo un campo de estudio de la literatura comparada. ¿Qué hacer cuando un texto ya no puede leerse? ¿Qué pasa cuando ya no puedes leer un texto? ¿Qué dirían ustedes? Pues se vuelve hermético, ¿no? Para la recepción que uno tiene como lector o como incluso nada más como para verlo, se vuelve un poco hermético y como que no genera un mensaje tan claro, ¿no? Al principio. Exacto, o sea, el texto ya no te dice nada, definitivamente. Lo que quieres buscar en términos semánticos o narrativos ya se fue. Entonces, ¿qué haces como lector o lectora? Lo que ha pasado, y hay un término bien bonito de la teórica Vanessa Plains, es que se genera una especie de ansiedad de lectura. Y eso es algo que se rescata mucho también en estas poéticas. Si ya no puedo leer el texto, entonces empiezo a poner atención en la materialidad. Si ya no puedo leer el texto, hay algo más que siempre quiero seguir buscando. Eso también lo dice de una forma muy bella Susan Sontag. Ahorita espero tener la cita por ahí. Algo que requiero entender y que no me está diciendo nada semánticamente, lo tengo que entender de otra manera, porque estamos acostumbrados a querer leer. Y porque si tú me presentas un objeto que parece un objeto editorial, un objeto textual, y el texto no me dice nada, o como en este caso de Herman de Vries, un artista increíble holandés, está simplemente en blanco, lo que empieza a pasar es que empiezan a emerger procesos de otro tipo, procesos editoriales de otro tipo que ya no tienen nada que ver con la significación del texto. Hay un montón de obras que van por este lado. No me voy a detener mucho en eso, me detuve en algún momento de mi investigación en esto, sí puedes llegar a un pozo sin fin, lo confieso, de pronto se vuelve demasiado, porque entonces ahora hablamos de todo, desde cómo está hecho el papel, cuál es la historia de la impresión, cuál es la historia de la escritura, la historia de la legibilidad, y casi que la literatura empieza a quedar de lado, o te falta mucho para llegar al texto literario. Y en lo que estuviste tanto tiempo fue explorando más bien las posibilidades materiales, ahí para volver a Marx, de lo que hoy entendemos por libro. Esta es otra obra famosísima de Tom Friedman, en este caso una pieza para museo, que se llamó 1000 horas de estar mirando, o de ver, y una cosa muy polémica, como lo han sido muchos de estos artistas, ¿no? Una página en blanco, que puedes mirar 1000 horas en confianza de que el artista hizo lo mismo. Les voy a dar al final algunos nombres de teóricas y teóricos que trabajan todos estos temas, por si a alguno le interesa.
pero vamos adelante. Por supuesto, lo que hizo Fluxus en términos también de empezar a vincular esta página en blanco con el silencio fue súper importante, y hay un montón de ejemplos. Michael Gibbs, por ejemplo, es un teórico que ha dedicado su investigación a la literatura en blanco, a la literatura vacía, a la literatura, eso, que se censuró, por ejemplo, ya les decía, o que se quemó, la literatura que se perdió. Pascal Quignard tiene por ahí cosas al respecto también hermosísimas, y es todo un tema en el que ella decía, puedes perderte. A ver, chat. Ya estoy viendo sus mensajes, no se lee, pero se puede interpretar. Exactamente. Lo que buscas, Pablo, son modos de interpretación. Eso es exactamente lo que dice Vanessa Place. ¿El trabajo que hace Mónica Nepote está dentro de la intermedialidad? Sí, Mónica Nepote, una querida amiga, querida colega, muy admirada, hace un trabajo intermedial. Hemos hecho cosas juntas, de hecho. Ella alguna vez me presentó un poema y los honorizamos juntas. Pero bueno, ella lleva mucho tiempo explorando esto, y precisamente en términos de literaturas digitales, ella se ha abierto a un campo interdisciplinar muy interesante. Mónica Nepote es una muy buena exponente de la intermedialidad. Lili Mendoza dice, cuestionar la forma del sentido, exactamente. Y sobre todo lo que ha hecho históricamente la literatura, que es dar peso al sentido y no a la forma, ¿no? Como si la forma acompañara. Y lo que hacen estas apuestas, por más radicales que sean, es decir, forma y sentido a la vez, que es una pregunta que, como saben ustedes, llevamos mucho tiempo haciéndonos. Esto no es nada nuevo. Gracias, Ivana Leni. Leonardo dice, Julio Patán tiene un libro similar a este que está en blanco llamado algo como Las buenas obras de Fox. Muy bien, no lo ubico, pero está muy bien ese dato, Leonardo, gracias. Bueno, ahora para su clase, que tiene que ver con sonido, finalmente, ¿qué empezó a pasar con esto de la legibilidad? ¿Qué obras más recientes empiezan a trabajar? ¿Y por qué yo les hablaba del silencio al principio? Les voy a poner un cachito de esta pieza del artista sonoro Jacob Kierkegaard, que se llama Four Rooms, o 4 habitaciones, y ahorita les cuento un poquito de qué va, pero la voy a poner primero. Como ven, la he puesto antes porque es un referente importante para mí. Ok. Esto continúa por varios minutos, 50 minutos. No los voy a dejar, por supuesto. Y es una pieza que este artista, ya decía, grabó. Y acá lo interesante, más allá del ruido. El doctor Volpi, al rato que entre, luego suele mofarse un poco de estos ruidos y del ámbito ruidista. No, lo hace de manera muy respetuosa. Pero bueno, hay muchas cosas que también han causado mucha polémica, y de pronto pues eso, ¿no? Hay muchos cuestionamientos sobre las prácticas ruidistas, pero ese no es el tema, sino lo que hizo aquí este artista. Jacob Kierkegaard grabó, después de la tragedia de Chernobyl, el silencio de 4 espacios que solían estar llenos de personas. Dígase un gimnasio, una iglesia,
un parque y me falta uno. Me parece que era otro deportivo. 4 espacios, por ahí estará, si lo buscan, ahí están los 4 espacios. Que quedaron vacíos, así como en nuestras ciudades. Ciudad de México ya no tanto, pero las ciudades en general se sienten muy vacías durante la pandemia, que después de una tragedia como Chernobyl habían quedado desocupados, espacios que habían quedado vacíos, y lo que hizo este artista fue grabar el silencio de esos espacios. Y para componer esta pieza fue haciendo capa sobre capa de estos silencios, y eso es lo que escuchamos. Lo que escuchamos finalmente, de manera poética, por supuesto, es el silencio y múltiples silencios, capa sobre capa, que terminan haciendo ruido. Este es un ejemplo de muchísimos que podemos encontrar de artistas que han trabajado con silencio y con ruido y con esas relaciones. Es un tema fascinante, también político, por supuesto. Ahorita también les pasaré nombres de teóricas que trabajan con estos temas, pero lo importante aquí es regresar a una apuesta también que cambió todo en la historia de la música y del sonido, que es el silencio nunca es un silencio por completo ni total, el silencio nunca se termina de completar, siempre hay algo que suena, siempre hay algo que se puede decir, y esto en paralelo con la página en blanco, como decíamos hace rato, empieza a volverse una analogía muy interesante. La página en blanco nunca está completamente vacía, dirá Susan Sontag, dirán Vanessa Place, dirán Michael Gibbs, Vicente Luis, ¿cómo se llama este teórico? Vicente Luis Mora, Amarant Borsuk. La página nunca está completamente vacía. Incluso si está vacía de texto, está repleta de otras cosas. Y es lo mismo que en paralelo las personas dedicadas al sonido estaban diciendo sobre el silencio. El silencio nunca es total. Incluso si nos vamos a las ciencias, si hablamos con un astrónomo, y he tenido la fortuna de hablar con astrónomos universitarios también, un silencio total significaría no existencia de vida. Para que exista un real silencio total, significa que hablamos de un vacío. Y siendo humanos no podríamos conocer ese vacío porque simplemente no habría movimiento, capacidad de respiración. Esos son los paralelismos que comenzamos a hacer en estas ideas de la página en blanco y el texto en blanco. ¿Qué entonces hay detrás de ese supuesto silencio? Hay otro teórico por acá que les dejo, si quieren luego les paso esta presentación para no leer todo ahora, Stephen Connor, que ha trabajado también con esta idea del loop, del regreso y demás, pero vamos a llegar finalmente al tema que quiero ocuparme hoy, la materialidad de la escucha finalmente, la legibilidad del sonido. Aquí es donde comenzamos a mezclar, a intercambiar términos. ¿Qué significa hablar de una materialidad de la escucha? ¿Y qué significa hablar de una legibilidad del sonido? Normalmente hablamos de una materialidad del texto, o una legibilidad del texto, y ahora trasladamos esos términos que son de la literatura y de los estudios literarios, lo trasladamos a los estudios de lo sonoro y viceversa. ¿Cuál es la materialidad de la escucha y para qué nos sirve también para hacer rastreo histórico de quiénes somos? ¿Y cómo leer el sonido como un texto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo en orden? Sí. Sí. Sí, gracias. No hay duda, de veras, algún comentario, queja, algo, échenle. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Es que ahorita que ponías lo de la página en blanco, pues, o sea, me hace ruido, me cuesta, porque me cuesta verlo como algo literario. Porque al final del día, creo que la esencia de lo literario no es tanto que esté escrito, no, sino que sea palabra. Porque puede ser oral y es literario, pero con que sea palabra me parece como la esencia. Y entonces cuando está la página en blanco me cuesta. Lo literario es la posibilidad que hay de plasmar ahí palabras. Porque si es pura expresión, eso ya me suena más arte gráfico, que también va a expresar, no necesariamente tienes que expresar con literatura, con palabras, pero tengo como ese conflicto. Claro, eso es, Leonardo, ahorita vamos a 433, absolutamente. Justo es la lámina que sigue. Pero para hablar de esto es precisamente la discusión.
Esto corresponde al ámbito de la literatura, los estudios literarios nos corresponde a nosotros, estudiantes de literatura, responder ante estas iniciativas, o le corresponde a las artes gráficas, como bien decías, o las artes visuales, o simplemente a las prácticas editoriales. ¿En dónde está? Y es lo que les decía al principio, esto ha pasado siempre, y ese es uno de los efectos de las prácticas interdisciplinarias, es que son de todos lados y no son de ninguna. Ahora sí que como la ajonjolí de todos los moles, nomás que todos los moles dicen, no, es el tuyo, no es mío. Algo importante para aclarar, y porque tampoco quiero causar confusión, es, estas piezas no se plantean como literatura. Esto es bien importante decir. O sea, la página en blanco para nada, esa página en blanco de Tom Friedman no dijo ser literatura. Pero de manera muy interesante, lo que sí ha pasado es que la literatura comparada la ha tomado como parte de su quehacer de estudio. ¿Por qué? Ya no tanto porque eso sea literatura, sino porque la materialidad, los procesos editoriales, la historia de cómo leemos como humanidad, ya son parte de los estudios literarios. Es una pequeña aclaración que tengo que hacer. No sé si quedó claro eso. No son propuestas en sí mismas que se dicen, como el concretismo brasileño, ellos sí decían, esto es un poema. Y todo el mundo, no, pero ¿cómo va a ser un poema si no tiene rima? No, no. Pues esto es un poema y le hacen como quieran. Esa es una discusión que pasó a mitad del siglo. Ya todas estas otras expresiones en blanco no dicen esto es un poema, ni dicen esto es un texto literario, ni esto es una narrativa de tal tipo. Lo que dicen es, aquí está. Y lo que ha pasado curiosamente es que más que las artes visuales, es la literatura comparada la que se ha enfocado a estudiarlas. Les dejo por acá en el chat unos nombres de algunos teóricos que les contaba. Michael Gibbs, que les digo, él tiene un estudio increíblemente rico, impresionante, de un trazo que hizo durante todo el siglo XX de textos en blanco y lo que ha significado para algunos más relacionados con prácticas contemplativas, para otros como resistencia, para otros como resistencia política, hay de todo. Ya les decía Vanessa Place. En México alguien ya dijo Mónica Nepote, me parece muy bien, le voy a poner. También Verónica Gerber. Tengo acá a mis amigos aliados. Ya les decía, Amarant Borsuk. Es una de las teóricas, yo creo que más prominentes a nivel mundial en todos estos temas. Les recomiendo muchísimo, especialmente un libro que se llama The Book, que sacó por el MIT en el 2019. Ese libro justamente traza una historia del libro como objeto social y como objeto histórico, desde todo, desde el comienzo hasta hoy, hasta incluso las prácticas digitales. Es un librazo, se los recomiendo mucho. Amarant Borsuk es genial. Craig Dworkin. And so on, ¿no? Ahí nos podemos seguir más tarde, pero va por ahí. No alcancé a ver quién hacía la pregunta, pero es una pregunta muy importante. ¿Me puede decir su nombre? ¿Quién había preguntado esto? Yo, María. María, perfecto. Eso, María, ¿no? Entonces sí, es bien importante decir esto. Mucho de estas piezas se leen de cierta o tal forma por cómo ellas mismas, como obras, se presentan en su contexto dado. Y mucho el juego de estas cosas está a veces en recontextualizar eso o en aislarse. Lo que hizo el concretismo brasileño es sí asumirse como poesía, y por eso fue poemas concretos y poetas concretos, y se enunciaron como poemas, y entonces el problema lo teníamos nosotros los teóricos. Y hubo otras que dijeron, no me importa cómo se lea, esto es lo que es. Entonces, siempre depende muchísimo, como todo, del contexto de presentación. En el caso de los libros en blanco, sí, puede ser incluso simplemente un gesto conceptual, ¿no? No necesariamente literatura, ni todos ellos necesariamente plantearon eso como literatura. Pero sí, lo que decía de manera interesante, se estudia hoy en los ámbitos de estudios literarios contemporáneos. Jared, ¿ibas a decir tú algo? ¿Jared?
No, perdón, se encendió el micrófono. Sí. ¿Algún otro comentario? Vamos conversando para no hablar tan seguido 1 hora que sé que puede marear. Sí, pero bueno, ya que Eso, ya que abriste el micrófono. Sí, bueno, a mí lo que me está llamando mucho la atención es justo esa temática que casi nunca se aborda en ningún lado. Siempre se ve como que mucho por el contenido, pero nunca se apuesta justo por esa ausencia de contenido, ¿no? Y eso yo lo veo como reflejado justo en la página vacía, ¿no? ¿Dónde queda ese vacío, ¿no? O esos sentimientos o aquello, o sea, ese contenido del mismo vacío. Sí, hasta ahora. Gracias. Gracias, Yaret. Sí, totalmente. Les digo, son muchas veces incluso gestos editoriales o gestos textuales o gestos sonoros, pero al menos a mí lo que más rico me parece son las preguntas que abren en términos de cosas que hemos normalizado por décadas, lo que significa precisamente entender qué es un texto. ¿Qué es un texto finalmente? Estas prácticas interdisciplinares, más allá de que en algún momento sean vigentes y otras veces ya incluso nos enflojera, hay unas cosas que ya se sienten muy pasadas, hay unas cosas que siguen siendo muy contemporáneas. Más allá de eso, hay una riqueza en las preguntas que abrieron, en preguntarnos sobre cómo hemos construido cánones, cómo hemos construido el peso de lo literario frente al peso de otros lenguajes. ¿Por qué hemos siempre puesto al frente la palabra escrita frente a otros imaginarios disciplinares? Y lo que hacen es abrir esos caminos y luego ya nos toca a nosotros ver si lo compramos, digamos, como decía una querida maestra, si nos compramos el juego. Y hay quienes también, por supuesto, dicen, no gracias. El mismo Octavio Paz, por ejemplo, y eso viene en el libro, contado de manera muy bella por Verónica Gerber-Visechi en el libro Mudanza. El mismo Octavio Paz dialogó por muchos años con los concretos brasileños. Se tradujeron. Los concretistas brasileños tradujeron Blanco, por ejemplo, que por acá tendré también y me gustaría mostrárselos. Ubican en un momento. A ver, igual en una pausa para no dejarlos colgando ahorita que entre el doctor Volpi, lo busco rápido. Este libro que cuando en la época más experimental de Paz, que mucha gente le echa un poquito el feo porque no, por supuesto, su riqueza no estaba allí como escritor, pero jugó mucho a esto, hizo sus discos visuales con Vicente Rojo, que son un legado de las poéticas experimentales en México importantísimo. Hizo estos poemínimos y tradujo a muchos de los concretistas brasileños, y ellos lo tradujeron a él. Y en algún momento cortó relaciones también. Era demasiado experimental, ya era como, bueno, ya jugué, adiós. Lo mismo pasó con Ulises Carrión. Cuando Ulises Carrión llega a su punto más radical, Paz dice, usted, señor Carrión, lo que quiere es destruir el lenguaje, y pues yo a eso no juego, muchas gracias. A mí me interesa lo que se puede hacer con el lenguaje. Adiós. Y cortaron relaciones. Pero es interesante ver qué ha pasado también en esos conjuntos y en esos cruces entre la norma, entre el canon y la experimentación. Y bueno, Leonardo por ahí hablaba de John Cage, y por supuesto que vamos a hablar de John Cage, que en todos estos temas es pues una pieza bien importante esta que Leonardo rescataba, que es 433, que quizá también en esta historia del silencio, pues es de lo que más se habla, ¿no? Hay muchas cosas bellísimas, como Paz, pues Cage sería el equivalente a Paz del canon de experimentación sonora en el siglo XX masculino, pero bueno, ahora afortunadamente también rescatamos a muchas exponentes de esas épocas, entre otras, por ejemplo, la maravillosa Mariana Maher, que hizo unas experimentaciones con sonido increíbles en la misma época de Cage, Eliane Radig, una compositora francesa todavía viva, ya bastante grande, que hace cosas impresionantes con cintas, con frecuencias, pero bueno, Cage, por supuesto, es un referente también. Esta pieza, la partitura de Cage 433, para quienes no la conocen, se hizo muy famosa, provocó también muchos disturbios, aunque, y ojo aquí, Cage ya era una figura muy respetada, Cage ya era un autor canonizado, digamos. Entonces se podía dar el lujo de hacer esto.
presentar una partitura de 4 minutos y 33 segundos de duración, con 3 movimientos que son tacet, significa silencio, que son silencio, 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 que podía ser tocada por un intérprete o por una orquesta completa, y que eso, le pedía al intérprete o a los intérpretes guardar silencio por 4 minutos 33 segundos. Terminaban, se levantaban, se despedían del escenario y salían. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Leonardo, no sé si nos quieres contar si sabes un poquito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué efectos tiene una pieza así? ¿Qué efectos tendría nosotros ir hoy a un escenario y escuchar 4 minutos 33 segundos de silencio y hacer todo el ritual de por ejemplo, de una orquesta? Bueno, es que, por ejemplo, la gente, cuando uno va a un concierto, por ejemplo, a algún lado, uno espera, ¿no? Que toquen, ¿no? Y que escuchen una canción, una pieza musical. Pero en este caso, la idea era como escuchar el propio silencio o el propio ruido que se hacía dentro de, como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, no hay silencio absoluto. Entonces, escuchar el ruido que hay en los alrededores y que en ese momento, bueno, de primera impresión, pues la gente no esperaba, ¿no? Como que o sea, la gente, sin saber que esa era la pieza, que la pieza era el silencio, eh, no notaba como que el ruido que había hasta después, ¿no? O sea, ya después de que concluye la obra, te das cuenta que esa era la canción. Exactamente. ¿Qué comenzaba a pasar? Lo que pasa siempre que vamos a un concierto y cuánto extrañamos ir a un concierto. Supongo que todas y todos aquí, yo ya no puedo más. Hay toda una ritualidad, hay toda una performatividad que no es la musical, que acompaña todas esas estructuras y que, como dice Leonardo, empieza a hacerse más prominente y más visible, para poner una analogía, cuando los músicos están en silencio. Nunca falta, por supuesto, la tos de alguien que está en el público o simplemente todo el aparato que se tiene que generar para poder producir un concierto, y todas esas cosas que producen sonido también eran, digamos, lo que pasaban a formar parte del centro de la obra. Y por supuesto muchas molestias también, que sigue causando esta pieza muchas molestias. Algo bien interesante también en términos de autor que me gusta mucho contar con esta pieza: hace unos años una banda de metal grabó su video de 4:33, en ese caso con sus guitarras eléctricas y batería y demás, y la subió a YouTube y fue vetada por derechos de autor. esa anécdota me gusta muchísimo, la pueden buscar también por ahí. Y ahí nos podríamos ir para hablar de términos autorales. ¿A quién le debemos 4 minutos 33 segundos? ¿O a quién tendríamos que pagar derechos de silencio? Pero bueno, hay un montón de anécdotas al respecto. Sigue causando mucho ruido esta pieza, como las páginas en blanco, pero es sin duda un antecedente. Y vean el año, estamos hablando ya del 52. Aquí tenemos algo en el chat. Dice, ¡ay! Erika Arroyo, qué gusto. Isidora Isú sería otro ejemplo. Bueno, ahí hay chuladas que podríamos ver de Isidora Isú, por supuesto. Ya no les dije esto, pero qué bueno que traes a colación, Marcos. Las relaciones gráficas, todo el estudio de la notación de partituras es otro tema fascinante que curiosamente también empieza a estudiarse en el ámbito literario. Por supuesto, no como música, sino como desde la grafía, como procesos estructurales, como procesos de discurso. Hay toda una investigación sobre la historia de la notación a nivel mundial increíble. Hay un montón de páginas al respecto y es fabuloso. Piensen en lo que hizo bueno, Isidoro Isú es un gran ejemplo, John Cage, Xenakis, por ejemplo, no sé qué otros compositores, otras compositoras les gusten, pero hay unas bellezas en notación que casi se vuelven imposibles de tocar, pero a nivel visual son muy, muy potentes. Erika dice, pienso en la materialidad del silencio a través de la manifestación de la ausencia, en la experiencia de aquello que no está entre los versos de Clemente Padín. Totalmente, ahorita vamos a hablar justamente de presencias, ausencias, y que es de lo más rico que se habla también en términos literarios. Ahí, volviendo a Pascal Quignard, todo lo que puede hacer presencia en ausencia, que es de hecho también un término ya muy, muy utilizado, así, presencia en ausencia, es increíble. Ahí está Isidoro Isú, exacto.
Me parece muy curiosa la expresión causa mucho ruido. Esa es una frase hecha que tengo, Ana, y luego aquí, claro, ahora sí, como diría el presidente, cayó como niño al dedo. Pero la tengo la uso muy, muy frecuentemente y causa mucho ruido. Bueno, sigamos. Entonces, hablando precisamente de estos vínculos que ya empiezan a ser borrosos entre texto, entre partitura, entre sonido. Bueno, tenemos también, por supuesto, lo que hizo Mauricio Kagel, ¿no? Ya un poquito más adelante, hicimos un ejercicio hace algunos años en la Biblioteca Aeromoto con un grupo de investigación en el que yo estaba, donde pedimos al trompetista Jacob Wick tocar, interpretar estas pinturas de Mauricio Kagel, ¿no? Y ahí no tenemos clave, no tenemos altura, no tenemos notas marcadas, tenemos simplemente un cúmulo de puntos en distintas partes del espacio, ¿no? Divididos de forma distinta, y como pasa muchísimo en la música contemporánea, el reto de los músicos, y en este caso de Jacob, era interpretar estas piezas como partituras. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a darle una altura específica a cada punto. A lo mejor dices, bueno, lo chiquito va a sonar más agudo y lo grueso va a sonar más grave. O a lo mejor dices, los puntos de hasta arriba pues van a ser mis notas altas y los de hasta abajo van a ser las notas bajas. Hay como bien decía por ahí, ya no vi quién, un sistema de interpretación siempre. Y esto es bien interesante, es la ansiedad de la lectura a la que me refería hace rato. Este es otro ejemplo de un compositor español, increíble también, que tiene toda una serie de partituras que él llama música visiva, y que no son partituras para ser interpretadas sonoramente, sino para ser interpretadas visualmente. Pueden buscar su serie en internet, Llorens Barber, más conocido por sus enormes conciertos con campanas. Es increíble este compositor. Siento que debí de haber traído más ejemplos de estos, pero hay un montón, pero no seguimos. ¿Qué otra pieza fundamental en la historia de las relaciones texto-sonido existe? Y esta incluso se plantea como quizá el arranque de la poesía sonora, o quizá la primera pieza que representa la poesía sonora. Hablamos de la Ursonata de Kurt Schwitters, ¿no? Este compositor alemán, esta pieza es de principios del siglo XX. Hay un juego, por supuesto, totalmente con el texto. No hay ningún sentido semántico, es puro sentido en términos de forma, ¿no? Es un juego completamente vocal. Y la vamos a poner también. Bueno, un cachito. Ahí va. ¿Quieres llegar a casa sin que se te rompan los huevos? Pide un Didi. Perdón. ¡Jueves 24! Más de 600. Ay, odio los anuncios en YouTube, lo siento. ¿Dónde más? Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Weber, 5. Der Weber, 5. T. 5 T. Seu. Legit. Wie. Dat is een in Pinto. Juka. Rinchaka de baby hunskarmu. Tio hunsetio rinskarmu. Rakate baby. Rum to. Tio hunsetio hunskarmu. Tio hunsetio rinskarmu. Rakate baby. Rakate baby. Fünf T. Seu. U T T V V 5. B B B B B C C C C C Sakata B B Bueno, ya.
enough. En México hay algunos artistas que han interpretado esta pieza de manera maravillosa. O sea, lo importante aquí es pensar que esa locura que escuchamos vocalmente, a mí, no sé qué les haya parecido, a mí siempre me ha molestado un poco al oído, no me parece agradable, pero tampoco es para nada lo que se estaba buscando. Pero cuando uno ya la escucha en comparación con esta partitura, esto es solamente, por supuesto, el principio, es una partitura bastante larga, ahí está, digamos, hay una técnica de interpretación compleja. Y hay, pues eso, artistas contemporáneos que han dedicado también el estudio de esta pieza porque requiere un estudio y la han interpretado. En México ya les decía Diego Espinosa, que es un percusionista increíble, tiene una interpretación de la Orsonata de Kurt Schwitters. Cuando puedan escucharlo, háganlo, es increíble verlo, hacerla completa. Y bueno, ahora vendrán más nombres a la cabeza, pero bueno, hay eso, hay como una relectura de esta pieza que sin duda pues es fundamental en la historia de estas relaciones. Luego, por supuesto, podríamos tener ya otras cosas muchísimo más abiertas en términos de legibilidad y sonido. Hay cosas que se han ido haciendo en las últimas décadas fascinantes, por ejemplo, piezas ya que ni siquiera ocupan voz y que ni siquiera ocupan texto, por ejemplo, en este caso, la escucha del desgaste de Cubo de Hielos. Esta pieza a mí me encanta. O, por ejemplo, obras dedicadas únicamente a la inscripción en vinilos, como en el caso de Ulises Carrión, tiene también obras solo para vinilo, y jugar con esa materialidad de la escucha, jugar con los surcos del vinilo, jugar con la aguja, y con lo que eso mismo ya está produciendo. Nada más, no estamos buscando nada más que eso, ¿no? Otra pieza famosísima es de este artista también muy relevante, Christian Marclay, del 85, esta portada, perdón, esta grabación, un record without a cover, esta grabación sin portada, lo que hizo fue grabar unas piezas de jazzistas muy conocidos, grabarlas en estos dispositivos que conocemos todas y todos, estos CDs, aunque ustedes ya tal vez no tanto, porque ya estas tecnologías al parecer ya no son tan conocidas por todas y todos, pero en mi caso eran muy normales y supongo que para Gaby también, estos CDs, y lo que hizo fue lanzar esta pieza en correo, que fuera circulando a través de Arte Correo, a través del sistema de correo, que fuera circulándose, aplastándose, rayándose, que le fuera a pasar lo que le tuviera que pasar a este disco, y que regresara a este artista, y lo que queda ya de esa destrucción propia del disco es lo que suena, esa es la pieza, ¿no? Todo el proceso por el que pasa esta materialidad, pues obviamente la pieza de jazz ya suena a otra cosa, ya suena completamente rayada, repetida, lupeada, etc. Y esa es la pieza, como el proceso de la materialidad propia puesta en movimiento. Es una pieza bien interesante, también la pueden escuchar completa en YouTube. Entonces, vamos avanzando un poquito sobre este tema con el que abríamos el silencio. El silencio no como la ausencia de sonido, como bien decía también por ahí Erika. Creo que iba por otro lado lo suyo, pero bueno, vamos a relacionarlo, sino el comienzo de la escucha. Esta es una frase que para mí ha sido importantísima en los últimos años, de Salomé Vogelin, una teórica y poeta sonora bien interesante, y performer y demás, pero ella es especialista en ruido, tiene un montón de libros al respecto, se ha ido involucrando más y más con el carácter político del ruido, pero bueno, este libro del 2011, Listening to Noise and Silence, fundamental también para estos estudios, lo recomiendo mucho, nos hablará de esto, ¿no? El silencio no como la ausencia del sonido, como normalmente se entendía, el silencio es casi el final de la pieza, sino como el comienzo de la escucha. ¿Qué es lo que hace también esta perspectiva a los estudios literarios y sonoros? Decir, la atención no está en el material sonoro necesariamente, la atención no está necesariamente en el texto, sino en la escucha, en los procesos de legibilidad y de escucha. Vamos a comenzar a escuchar. O sea, por fin le ponemos atención al aire, el lector,
y a la y el escucha. Por fin vamos a ver qué es lo que pasa en procesos de recepción y no tanto qué es lo que queda fuera de esos procesos de recepción. Y esto es otra vez súper importante, es uno de los avances más ricos a mi parecer que ha tenido la literatura experimental y el sonido experimental, más allá del ruido, más allá de discos cortados y cuarteados y destruidos. Ir de nuevo hacia el lector, ir de nuevo hacia el escucha, más allá de la obra aislada, volver a los propios cuerpos que reciben estas piezas. Entonces, ¿qué empieza a pasar en los últimos años en estos estudios? La atención se vuelca más y más a la escucha más que a lo que suena. A la lectura y a cómo hemos aprendido a leer como humanidad más que a lo que se escribe. Y ahí, por ejemplo, en relación con lo que decía María hace rato, ¿esto es literatura o no? No, definitivamente no. Pero lo que se ha hecho es ampliar qué es lo que estudian estos campos. Que exista, por ejemplo, hoy una materia, al menos en la facultad, que se llama literatura y ekfrasis, creo que así se llama, o literatura y otras artes, es un avance importantísimo. Me está escribiendo el doctor, me temo que se está alargando con el rector, si quieres termina la clase cuando quieras, gracias. Ok, no llega. Entonces, ¿vamos bien? Yo me tengo que ir un poco antes de la 1 porque tengo una entrevista, pero nos seguimos unos minutitos más. ¿Están bien? Porque Sí. no va a venir ya el doctor. Sí, todo perfecto. Va. Gracias por su atención también, porque sé que esto puede ser un poco pesadito. Pablo, eso es lo que sucede en un concierto de orquesta. Cuando el director levanta la batuta, en realidad está marcando un silencio para dar paso al sonido. Así es. Bueno, pues esto pensémoslo en todos los sentidos, literalmente como sonido, pero también políticamente. Sontag, la maravillosa Sontag. No existe una cosa así como el espacio vacío. Ella ya no habla tanto del sonido, sino del espacio vacío. Piensen en la página, piensen en una habitación, piensen en un museo, lo que quieran. No existe algo así como un espacio vacío. Mientras el ojo humano está mirando, está viendo, hay algo siempre que ver. Mirar algo que está vacío es todavía mirar. Es todavía estar viendo algo, aunque sea solamente los fantasmas de nuestras propias expectativas. Y esto es brutal, a mí esta frase también me fascina. Esto viene en el texto de Aesthetics of Silence, que pueden encontrar también en internet si quieren. Y es eso, lo que les contaba, que en términos de otras teóricas se ha hablado como esta ansiedad de la lectura. Bueno, perfecto, me encuentro con un espacio vacío, pero hay algo que no está en el espacio de lo material, que no está en el espacio de lo presencial y que tiene que ver con la búsqueda de seguir viendo o de seguir leyendo o de seguir escuchando. Comentarios sobre esto, porque esto me parece bien importante y creo que despierta muchas reflexiones. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? A mí me gustaría aportar algo igual sobre el silencio. En una clase que tuve de análisis del discurso, justamente se mencionaba que cuando alguna persona, en específico algún niño, se caracterizara por estar siempre en silencio, era como un foco de alerta y pues para prestarle atención, porque el niño se está cargando de algo, ¿no? O sea, hay como una lucha interna que el niño, de un momento a otro, ese silencio se va a acabar y va a referir qué es lo que está pasando, ¿no? Como en todo su entorno. Entonces creo que va muy relacionado con esto, ¿no? Porque creemos que hay un silencio, pero realmente hay algo ahí generándose que se va a sonorizar o no, pero está ahí, ¿no? Es como esta espera de algo se está formando dentro de esto que creemos un silencio, algo nos está diciendo, de algo nos está alertando, o de algo nos quiere, justo nos quiere que prestemos atención, ¿no? Entonces me parece interesante también cómo convergen entre estas disciplinas igual, ¿no? Lo mismo del silencio. Totalmente, no me sale aquí, no sé por qué cuando los tengo a la derecha no me sale quién habla.
¿Cómo es tu nombre? Porque no me sale. Shareni. Ah, Shareni. Hola de nuevo. Es que no me sale. No, como que siempre se pone el cosito amarillo alrededor, pero ahorita no. Entonces nada más. Absolutamente. O sea, ese es el asunto. Por eso digo acá ya. Al menos, y esto es un proceso obviamente muy personal, pues sí, claro que lo que me empezó a pasar es que me empezó a interesar cada vez menos estudiar algo como música o algo como literatura y más como procesos textuales o sonoros, pero procesos. Y esto hay gente que lo ha llevado, como dices, a otros lugares, o sea, el silencio como en su dimensión, hay muchísimos estudios al respecto, de verdad, el silencio es un tema, es decir, que se ha estudiado desde muchas maneras, pero sobre volver a esto que decía también Erika, de la presencia en ausencia es fundamental en todos los sentidos. El silencio que promueve una escucha más que un vacío total es también estar alertas. Y eso, por ejemplo, en el ámbito del sonido, pensamos en las prácticas también de la escucha atenta o de la escucha profunda. Hay compositoras, por ejemplo, como Paulina Oliveros, que en su momento propusieron, a ver, ¿por qué todo el conocimiento del mundo necesariamente es vocal o es articulado vocalmente o textualmente y no también sonoramente? ¿Qué pasa si nosotros atendemos al mundo y a nuestro alrededor con los oídos, con la escucha? Y todo lo que no habíamos escuchado efectivamente empieza a emerger. El silencio, ya decíamos, ¿no? Tiene muchísimo que decir y ese es el punto. Y eso también me pasó a mí en la investigación. Yo les decía que por mucho tiempo estuve muy interesada en el texto destruido y borrado y quemado y censurado. Es muy interesante también. Pero en los últimos años y ya en el doctorado, pues como hacia donde me fui, es más bien la posibilidad de vida en estas textualidades y en estas intertextualidades. No el texto que como ya no se puede leer, entonces hablemos del texto destruido semánticamente, sino más bien en la posibilidad de vida que hay ahí. ¿Qué sigue? O eso, pensemos en la posibilidad de presencias, de seguir encontrando cosas. La posibilidad de la resonancia, que es ahorita el tema que estudio, la resonancia como estrategia política, cuerpos que se tocan, cuerpos que se alcanzan. Pensemos en la posibilidad de la vida, lo que dicen los astrónomos. Si hay movimiento, hay vida. Mientras haya movimiento, hay respiración. Si hay respiración, hay vida. Pensemos en ese sentido. O bueno, ese es un poco hacia donde me he ido, pero es un temazo, es un temazo. Y hay muchas formas de verlo, ¿no? Ya les puse por ahí a Sontag, ya les puse por ahí a Cage, más a Salome Fugelin, pero bueno, ya podemos hablar también del silencio como silenciamiento, que es un tema pues mucho más fuerte y complejo, pero existe, el silencio como olvido, hay muchos historiadores y historiadoras dedicadas al silencio como olvido, el silencio ya también desde otras prácticas más bien visuales, montajes, desmontajes, etcétera, ¿no? Es todo un tema. No lo voy a poner ahora ya por tiempo, pero esta es la pieza que les decía, el álbum que les decía de Ulises Carrión, que también está completito en internet y que tiene unas maravillas en torno a esto. Beckett, por supuesto, que bueno que sí lo puse porque es una referencia fundamental en estas cosas. Esta pieza increíble, Not I, del 73, ¿no? Apelando únicamente a la boca de esta actriz, que no recuerdo cómo se llamaba, y haciendo un juego únicamente con la gestualidad de una manera súper volátil, muy impresionante para ser performer. Y jugando todo esto con esto, todo el tiempo con esto, ¿no? El gesto, la palabra, la voz, pero más allá de lo que dice, cómo se mueve, cómo hablamos, cómo escuchamos, etc. Otro teórico importantísimo para el tema de la voz era Laden, nunca sé decirlo bien, Laden Dollar, que ha estudiado en muchísimos libros el tema de la voz política, la voz estética, la voz compartida, procesos fonéticos, pero también procesos de recepción. Es increíble, les recomiendo mucho. Esto que les decía, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas piezas, con todo este cúmulo de posibilidades experimentales? Bueno, juegan a la estrategia del fracaso, es decir, eso que esperabas que ibas a ver, ese libro que ibas a abrir y esperabas que tuviera texto, no tiene nada, fracasó como libro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Fracasó como álbum, en el caso de Christian McClay,
fracasó como pieza teatral en el caso de Beckett, fracasó en el sentido de que se desvió de la norma, y luego viene el otro proceso de la ansiedad de la lectura que les decía que viene de Vanessa Place. Bueno, fracasó, y entonces, ¿qué generamos de ahí? ¿Qué nuevas lecturas generamos de ahí? Muy, muy interesante. Y bueno, quizá podamos cerrar con esta pieza para dejar unos minutos de comentarios si quieren, que es pues también una de mis favoritas, también le dediqué esa tesis junto con Carrión, que es I Am Sitting in a Room, de Alvin Lucier, que también sigue vivo, ya tendrá unos 90 y tantos años, es un compositor fabuloso, muy distinto a Cage, por supuesto compartieron, ¿no? Crecieron de manera paralela, pero Alvin Lucier, a diferencia de Cage, sí estaba completamente obsesionado con el fenómeno sonoro físico. Es decir, él no quería hablar ni de budismo, él no quería hablar de complejidades políticas, él no quería hablar nada de eso, él quería hablar de los efectos corporales del sonido, y en eso se clavó muchísimo tiempo y ha hecho cosas maravillosas, experimentos. Aquí sí que tenemos un exponente del sonido y ciencia también. Y esta pieza, I Am Sitting in a Room, que les voy a poner un cachito, ahora van a ver lo que hace. Y ya forma parte también de la colección del MoMA, por ejemplo, que eso es bien interesante. ¿Cómo documentas una pieza sonora? ¿Cómo la formas parte de la colección? ¿Es la grabación del disco? ¿O es el performance? ¿O es el texto de la partitura? ¿Dónde está la pieza? Entonces déjenme ponerla y con eso terminamos. Por supuesto, faltan 1000 cosas. Digo, esto es una pincelada de 1000 cosas alrededor de estos temas, pero bueno, ahora comentamos. Va la pieza. I am sitting in a room different from the one you are in now. Ay, perdón, fui yo. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. Bueno, ahí ha dado 2 vueltas, ¿no? Estoy sentado en una habitación, es una habitación distinta a la que estás tú ahora. Voy a empezar a grabar mi voz. Esa es la partitura, ese es un texto tal cual. Voy a empezar a grabar mi voz y lo voy a empezar a repetir una y otra vez, como en el caso de la pieza de Jacob Kierkegaard, hasta que todo empiece pues a mezclarse y ya en algún punto dejes de entender lo que te digo y solo quede quizá el ritmo de lo que digo, ¿no? Ese es más o menos el texto. Y justamente lo que empieza a hacer Alvin Lucier es reproducir la misma voz, el mismo texto sobre sí mismo en un cuarto, en una habitación. I am sitting in a room. Así sonaría al minuto 6. Articulated by speech. I regard this activity. Ahí todavía entendemos lo que está pasando, ahí todavía sabemos. Aquí vamos al minuto 15. Las resonancias propias de la habitación se han ido comiendo frecuencias, han ido comiendo el sonido y empiezan ya a desarticular lo que Alvin Lucier dice y solamente dejar como este flujo de su enunciado. Aquí al minuto 26. Y en fin, podemos seguir así.
Esta pieza, ya les decía, bueno, provocó muchas cosas, de hecho también se ha instaurado quizá como la primera pieza de arte sonoro, y esto en términos nada más de que eso es una pieza sonora pensada para un espacio, a manera de instalación, como ya estaban haciendo otro tipo de producciones artísticas. Les decía que el MoMA compró esta pieza y lo que hicieron fue grabar, o sea, Albin Ucier todavía vivo, grabó esta pieza, volvió, digamos, a performarla, como dirían, perdonen el anglicismo horrible, volvió a ejecutarla y esa grabación es lo que se queda. Pero bueno, ahí está la pregunta, ¿cómo documentas eso? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el texto? El texto está en la partitura, el texto está en lo que suena, el texto está en el disco que se publica, pero luego entonces, ¿qué pasa con las otras piezas? Hay todos esos temas también en términos de materialidad que, pues, que tienen que estudiarse y resolverse, que son a veces fascinantes. Pues ahí mi amado Pascal Quignard, con el que podemos cerrar si quieren. Lo que es oído no conoce párpados, ni tabiques, ni tapicerías, ni murallas. Indelimitable, nadie puede protegerse de él. No hay un punto de vista sonoro. Estamos inmersos en el sonido y eso, si quieren, aquí les dejo eso como analogía de lo que también la literatura ha intentado hacer, que es estar en una posición distinta. Algo que dice Charles Bernstein, por ejemplo, un teórico increíble también de estas cosas, es lo que suele, y lo dice Vicente Luis Mora también, y lo han dicho otras, es cuando nosotros tenemos un texto, como lectores estamos siempre frente a este texto. Cuando nosotros estamos en sonido, estamos inmersos y nos rodea, y nosotros atravesamos el sonido. Esa posición, ese cambio de posición hace muchísimas cosas en nuestra recepción frente al mundo. Entonces, todos esos procesos también, tanto literarios como sonoros, que intentan posicionarnos en otro lugar del mundo, no frente a, sino teniendo alrededor, cambian también, por supuesto, el modo en que podemos seguir pensando o la escucha, o la voz, o la visibilidad, o la lectura, y en fin, va por ahí. Ya les digo, esta es una pequeñísima pincelada de estos temas, un brevísimo repaso por algunos puntos importantes, pero bueno, el tema es fascinante, hay mil cosas de qué hablar, hay mil obras, hay mil problemas teóricos también, y eso, por ahí le dejamos. El silencio como posibilidad, totalmente por ahí, la resonancia misma como posibilidad política. Muchas gracias, Erika, siempre muy, muy puntual, y sí, absolutamente, dice Ana, como en Rocky Horror Picture Show, no ubico, ¿por qué? ¿Nos cuentas? No entendí la referencia. Daniel dice, sí, por favor, Ana. ¡Un rostro! ¡Un rostro! Es que justo estaba pensando en este performance de la boca, y justo así inicia la película. O sea, la película de Rocky Horror Picture Show inicia con este rollo de la boca y la gestualidad y todo eso. Entonces, o sea, cuando vi la imagen, justamente me vino a la cabeza esa misma imagen, ¿no? No sé de dónde viene, o sea, de cuál es la referencia. Yo supongo que es como de la obra hacia la película, pero solo me parece muy interesante. Ok, voy a buscar, no sabía eso. Sí, luego están, por ejemplo, todas esas otro tipo de intertextualidades, que es lo que he estudiado de manera tremenda y enseñado Luz Aurora Pimentel, y toda esa escuela, sobre todo en literatura inglesa, que es pues las relaciones intertextuales así, qué referente toma, por ejemplo, el cine de la literatura, o la literatura de la pintura, o la pintura de la música, y cómo esos pequeños gestos te llevan a otro imaginario artístico y completa o engrandece o complejiza la obra, ¿no? Eso es también la ekphrasis, por ejemplo, y es fascinante. Ahí les recomiendo mucho el trabajo de Irene Artigas Alvarelli, que hace todos estos cruces. Y entre más, por supuesto, referentes encuentras, pues es riquísimo. Leer poesía así, lleno de referentes ekfrásticos, complejiza el texto a un nivel muy, muy alto, ¿no? Pero hay que tener referentes. Luego dice Daniel, ¿existen referencias en el cine en torno a estos temas? Pienso en Warhol y Godard con obras como Libro de las Imágenes, Adiós al lenguaje. El mismo Christian Marclay tiene esta pieza increíble que no sé cómo se llama, 24 horas, me parece, que es literalmente una película de 24 horas hecha con puras imágenes de múltiples películas.
en donde aparecen relojes con un tiempo en específico. Es delirante. Y la pasó un museo en Londres, me parece. La podías ver a la hora que fuera. Podías entrar y ver como esos referentes. Y voy a buscarles más ejemplos en cine, pero sí, por supuesto, el cine ha sido por excelencia intermedial y entonces además siempre sabe explicar de mejor manera las cosas. No sé si alguien tiene alguna referencia, sería bueno. Bueno, nos queda ya que será unos 5 minutitos, porque sí, me tengo que ir a la entrevista, pero no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que les pase cosas, nombres, comentarios? Yo tengo 2 dudas. Sí, adelante. Una tiene que ver con el uso político del silencio. Es decir, ahondaste mucho en las expresiones estéticas que puede tener, pero ¿cómo podemos usar el silencio de forma política? Por ejemplo, como manera de protesta o demás. Y la otra sí que tiene que ver con lo último que mencionaste, que es una serie de ejemplos o de autoras que nos van a ayudar a ilustrarnos más en este tema. Sí, claro que sí, Carlos. Bueno, ahí ya les decía, ¿no? Hay muchas exploraciones en torno al silencio y sí, unas estéticas, unas editoriales y demás, pero la que relaciona silencio y política es fundamental. De entrada, aunque seguramente podríamos encontrar más, me iría por 2 ejes. Uno es más como a manera de lo que ha empezó a dibujar Susan Sontag, que tenía que ver con el silencio de la renuncia, y que tú también decías, el silencio como el querer decir no, es una postura, el no hablo, el preferiría no hacerlo, del Bartleby, perdón, o Bartleby. ¿Recuerdan esa novelita, cuento más bien? El gesto de preferir no hacer, yo te indico algo, yo te digo, yo prefiero no hacerlo, es un gesto de silencio. Guardo silencio porque prefiero no decir, no hablo contigo, no tienes incluso como ese lugar que deberías tener para que yo tenga entonces la dignidad de hablar contigo. Hay muchas respuestas frente al silencio, el silencio como voluntad. Ese es el silencio como voluntad al que refiere Susan Sontag. Y si nos vamos explorando por ahí, pues hay mucho que decir al respecto. La misma Salomé Fugelin en los últimos años, yo creo que fue hace 2 años, publicó un libro que se llama The Political Possibilities of Sound, las posibilidades políticas del sonido, y ha explicado precisamente un montón de estudios que trabajan con esta idea del silencio como voluntad. Prefiero no hablar y no dar la voz. Es todo un asunto brutal. Pascal Quignard también, en este libro que es El odio a la música, exploró muchísimo ese silencio desde ahí. Ese es, digamos, el silencio como voluntad, que es fuertísimo. O una propuesta, por ejemplo, pensemos en protestas de silencio, simplemente. Múltiples personas que no dicen nada por mucho tiempo, como protesta. Y luego está el otro lado, que es más bien terrible, que es el silencio como silenciamiento, que también hemos visto. El silencio de la censura, que en nuestro país conocemos también, que en el ámbito del periodismo se escucha muchísimo. El silencio, en el 68 hubo una de silencio. Sí, o sea, hay registros en este libro que también les digo de Michael Gibbs, que les puse por ahí, hay registros de muchos niveles de estas prácticas vinculadas al blanco y a lo silencioso como protesta, ya les decía otros como prácticas más bien vitales, contemplativas, pero está también el silencio impuesto, que se ha estudiado también como olvido, digamos, a la Paul Ricoeur, más en un carácter de olvido pues mental, como proceso natural, que es otro tema. O sea, el silencio que yo guardo porque no sé qué decir o no me acuerdo es muy distinto al silencio que guardo porque tengo prohibido hablar de algo. Esta es la diferencia que han hecho también otras y otros autores en relación con el silencio público. Por ejemplo, quitar una estatua, un monumento. ¿Qué significa eso? O lo que hizo por ejemplo, el nazismo tiene un registro brutal de prácticas de montaje y desmontaje fotográfico. Este individuo político, este canciller, o lo que quieran, ya no nos sirve, ya no está bien que salga en la foto oficial, lo borramos, lo quitamos de la foto. Ese tipo de censura, que es también visual, obviamente es también censura de las imágenes, está en la historia política todo el tiempo y hay que explorar por ahí.
Pero entonces puede ser un silencio voluntario y puede ser un silencio impuesto, que es el que vive pues, Latinoamérica desde hace tanto tiempo, ¿no? El no puedes decir, el no se puede hablar, digamos en épocas además anteriores a la nuestra, pues incluso había leyes del olvido. Por aquí tengo un libro increíble y una vez se los voy a decir, denme un momento. Ay, ¿dónde estás tú? Este libro, aquí estos dos. Este libro es una belleza. Bueno, este primero, el libro tachado de Patricio Pron, que tal vez lo conocen, de Turner, también estudió muchísimo todos estos temas, digamos, la historia de la literatura por el otro lado, la literatura que no fue. Patricio Pron, este se los recomiendo mucho. Y está, a ver si es este el que quería, un momento. Uy, no sé si es este. Pues la destrucción de los libros también. Historia, por ejemplo, historia de bibliotecas robadas, bibliotecas quemadas, y digamos otro tipo de censura de todo tipo, y no se diga durante la Edad Media, por ejemplo, y de ahí en adelante, o sea, lo que hemos hecho también con archivos, el acceso a los archivos, es un temazo. Pero hay muchas, muchas maneras, Carlos, solo esto para decir, para estudiar el silencio, y por supuesto la política es una. Muchas gracias, Cintia. Luego, ¿sí? Bueno, es que a mí el tema que me interesa en general es como el racismo. Y escuchando a Yasna ya como dice una vez que el racismo es una lectura que se da del cuerpo de los otros, me quedé pensando en eso durante la presentación, ¿no? Como todos estos, cuando pasaste yo lo pensaba como, sería muy interesante, ¿no? Plantearlo en términos del cuerpo, de los acentos que tiene la gente, ¿no? Entonces no sé si hay alguien que incursione en eso. Ay, ahí sí, déjame darle vuelta. Seguro que sí, no ha sido mi área, pero bueno, eso es absolutamente, por ejemplo, en términos lingüísticos, lo que pasa con también la noción de las lenguas oficiales, que también es algo que ha trabajado mucho Yasnaya Aguilar y que admiro muchísimo de la manera en que lo plantea, es todo eso, pero hablamos de lo mismo, hablamos de lo que se normaliza, de lo que se centra como canon, de lo que se centraliza como lo que es, y luego todo lo que está al margen se borra. Y eso es un poco lo que estás diciendo, Lenny, qué bueno que lo dices porque es fundamental. Y ha pasado también con las lenguas. Lo que no suena al centro, lo que no suena a Ciudad de México, lo que no suena a clase media, blanca, Lo que no suena se borra de los registros. Por eso también, ahí, perdón, voy a volver a rescatar el sonido. Los estudios históricos, o sea, desde la etnomusicología y la etnomusicografía, y luego los estudios de los archivos sonoros, entendidos así, como recuperaciones políticas, históricas, de la complejidad de lo que somos, más allá de la norma actual, son fundamentales. Y ahorita también un tema que me interesa mucho, ahí sí más como gestora, y que estamos tocando mucho, es el tema de los archivos culturales. Porque no cuidar esos archivos y no revisar históricamente la pluralidad y la complejidad que somos, lleva a eso, a que dependiendo del gobierno en turno, se diga cuál es la lengua que se habla, cuál es la lengua que vale, cuál es el color que vale, y eso ya lo sabemos que es nuestro pan de cada día, hablando otra vez de términos que hacen juego, pero es fuertísimo. Déjame investigarte, voy a consultar, es una muy buena pregunta. ¿Quién está estudiando el silencio desde ese carácter entre lingüística y política, Lenny? Porque me gusta mucho tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, igual yo a lo mejor tengo una posible respuesta para la pregunta. Acá bueno, soy historiador, entonces acá puede ser el libro de Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia, que habla precisamente de las formas en que se escribe la historia, desde dónde, para dónde y con quién. Y otro también puede ser la misma Eugenia Alier, que es profesora de la facultad, que ella tiene uno muy bueno, que es sobre cómo una cárcel en Uruguay se vuelve un centro comercial y qué implica eso. Entonces, creo que esos dos pueden ser uno de los principales referentes, sobre todo porque estudian también la parte fundamental del renombrar las cosas, del resignificar las cosas,
y creo que por ahí podría empezar la búsqueda, ¿no? Ay, sí, ¿me puedes escribir el nombre de ella, por favor? Sí, también te iba a pedir el nombre del texto que dijiste, Axel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También quería hacer un comentario. Sí. Creo que una cosa que me llamó mucho la atención de la presentación y que como que me saltó mucho fue como la relación entre el silencio y la ausencia y cómo el silencio no necesariamente significa ausencia. Y como que me puse a pensar un poco, o sea, esto es más así como un pensamiento así que me vino a la mente en el momento en el que estábamos pensando, en el que estábamos hablando de esto, y fue en cómo muchas veces asociamos justamente la ausencia al silencio, pero no necesariamente representa ausencia, ¿no? O realmente esto que nosotros pensamos en ausencias, realmente no son ausencias en sí. O sea, no sé, es que pienso, por ejemplo, en la cuestión de los, no sé, en cuanto a los colores, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el color negro, en realidad no es negro, ¿no? Porque el negro absoluto es la ausencia absoluta de color, ¿no? Y realmente no existe una ausencia absoluta de color. O por otro lado, no sé, los hoyos negros, que justamente pues, se llaman así porque justamente representan una ausencia. Pero qué tanto, o sea, qué tanto sabemos en realidad que lo que hay dentro de los hoyos negros es ausencia y no en realidad nosotros estamos dentro de un hoyo negro y eso significa que los hoyos negros no significan ausencia, sino que tienen toda una posibilidad de vida dentro, ¿no? Y como que estas reflexiones me llaman mucho la atención y me saltan mucho justamente pensando en esto, ¿no? En cómo podemos resignificar el silencio y cómo podemos resignificar la ausencia, que no necesariamente significa ausencia, y que creo que también quizá hasta cierto punto lo trata un poco justo Verónica Gerber en el libro de Conjunto Vacío, porque justo habla de esto, ¿no? De estos vacíos, de estos espacios en los que te puedes reencontrar a ti misma. Y creo que es eso, ¿no? Eso es lo que me gusta de pensar en el silencio y de pensar en la ausencia y de pensar en como todos estos espacios, todos estos huecos que nosotros vemos, estos espacios vacíos, que en realidad no están vacíos porque pueden ser un espacio de encuentro, pueden ser un espacio que represente vida, que represente color, que represente muchas cosas, ¿no? Y pues era eso, y solo agradecer mucho la presentación porque me hizo pensar muchas cosas y estoy así, me voló la cabeza. No, ya no. Muchas gracias, Cintia. No, muchas gracias a ti, me da mucho gusto. Luego, pues eso, ¿no? El doctor Volpi que tiene además siempre unas clases muy, pues con muchísimas y muchísimos alumnos y de pronto es como, ay, pues, gracias por su atención, sobre todo. Pero eso, Ana, es fundamental. A mí, como ahora en la situación en la que estamos, ahorita que hablas de eso, no quiero que se me vaya este tema, algo que les decía que me empezó a interesar más fue las posibilidades del silencio y también de lo resonante, esto que decías tú, no hay un vacío total y eso lo podríamos incluso, ya decíamos, hablar científicamente, un vacío total significa ya no vida, y ya si estamos en la no vida, pues ya ni siquiera tenemos esta clase, entonces ya para qué hacemos nada. Si estamos todavía hablando en ámbito de la vida, de la respiración, de la vibración, pensar en posibilidad, que es también lo que ha hecho tantas veces la poesía, que eso es también una riqueza de lo que podemos encontrar todavía en el lenguaje. Pero hay otras relaciones, y aquí no quiero que se me olvide ponerles a una investigadora increíble que se llama Jane Bennett, que están precisamente hablando de todo esto, como lo menciona Ana, ¿no? Relaciones entre vibración, materialidad, ecología y la noción de presencia, eso, cómo nos empatamos con otras también. Ya eso es un tema que ahorita también es increíble. Yo ya no me siento para nada especialista en eso, pero relaciones interespecie, por ejemplo. A partir de la capacidad respiratoria, de la capacidad vibratoria de los seres vivos, ¿no? Que tenemos en común con las plantas, que tenemos en común con los animales, más allá de la palabra discursiva que es humana. Y hay muchísimos estudios que ya están trabajando con nuevos materialismos, como se le llaman, nuevos materialismos, ecología, filosofía, una recuperación muy importante de Spinoza, como mencionaba Marcos al principio, una recuperación muy importante. Marx, piensa en lo que está ahorita, las clases que está dando Guillermo García Pérez, que me parece fundamental, una retrospectiva de ciertos marxismos aplicados también a nuevas materialidades contemporáneas. En fin, hay un cúmulo transdisciplinario, una mirada transdisciplinaria
interesantísima que nos permite pensar en lo posible, que también Erika por ahí rescataba hace rato, lo que todavía se puede, o dónde buscar, o esos fragmentos, o esos huecos. Y ese quizá para mí es el aprendizaje más grande de lo ilegible. Esto que les decíamos, a partir de un fracaso, lo que sigue, lo que decía el Beckett también, fracasa mejor, fracasar mejor, que es una frase extraordinaria. Bueno, yo creo que sí le dejamos por allí. Perfecto, exactamente. Dice Erika, el trabajo de Interspecifics, Paloma López, Leslie García, dos mujeres increíbles que hacen sonido, pero también trabajan con relaciones, biología, tecnología, ciencia, súper recomendado. El colectivo Electrobiota, también lo que está haciendo ahorita la Cátedra Max Auber en Arte y Tecnología tiene mucho que ver con esto, en fin. La verdad es que hay una confluencia de todos estos temas brutal y entender también cómo se van conectando estos campos. Fundamental dejar de pensar la literatura solo en el ámbito literario y empezar a relacionarla con estas otras intermedialidades, ¿no? Va un poco también por allí, que es la clase que toman ustedes con el doctor. Pero bueno, le dejamos ahí, ha sido un placer. Muchas gracias a quienes participaron, gracias a Gaby por quedarse. Ahí está Erika, gracias Bruno. El ciclo de textualidades en contingencia que estamos haciendo mes con mes, invitamos a escritoras latinoamericanas con artistas o programadoras mexicanas o latinoamericanas también, a que tengan un encuentro pantalla a pantalla. Y entonces mientras una está en código haciendo cosas con visualidad y sonido, la otra está escribiendo parte de su novela o un poema y es un encuentro increíble entre lenguajes. Ahí también lo pueden encontrar. Eso lo hacemos con la cátedra y con la cátedra Carlos Fuentes en literatura iberoamericana. Pero bueno, un placer y gracias a ustedes. Que estén muy bien y yo le aviso al doctor que ya terminamos o Gaby le avisará. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Cintia. Un abrazo. Un abrazo, gracias.